Viajeros y exploradores del cosmoverso, gracias por volver a la Pulsar Paradise para una nueva ruta a través de las estrellas y galaxias. El programa de esta semana está dedicado a dos escritores románticos e iconos de la literatura gótica heredera de la tradición europea: Washington Irving, creador de Sleepy Hollow y Cuentos de la Alhambra, y Gustavo Adolfo Bécquer, que el 17 de febrero celebró el 185 aniversario de su nacimiento, y es famoso tanto por sus rimas como por sus leyendas típicamente españolas. Somos Marcos Palacios y Eduardo Melero. Bienvenidos a Cosmoversus Podcast. Enviamos un gran saludo al amigo y magnífico artista e ilustrador Alberto Góngora y le damos la enhorabuena por la portada realizada para la novela de ciencia ficción Ecos y Murmullos, de Aitor Eras Rodríguez, que saldrá a la venta próximamente a cargo de Arima Editorial. Quizá no suene mucho el nombre de Washington Irving, pero si hablamos de historias como Sleepy Hollow, a muchos les va a venir a la memoria esa peculiar película que dirigió Tim Burton en 1999 y que fue protagonizada por Johnny Depp, o la serie de televisión inspirada en el mismo cuento que creo que llegó a las 3 temporadas, pero que poco tenía que ver con el relato original. Y el culpable de esta fiebre de adaptaciones es un escritor romántico, historiador, viajero y aventurero que nació en el año de la independencia de Estados Unidos, en 1783. Su nombre, evidentemente, se debe a George Washington, que antes de ser el primer presidente ya era admirado por los padres de Irving. Tiene raíces británicas e irlandesas y ha dejado huella en sus obras de leyendas y terrores del folclore europeo. Fruto de esta dedicación es precisamente Sleepy Hollow o también Rip Van Winkle. Pero Washington Irving quedó enamorado, literal y literariamente, de España y de Granada. Y es aquí donde me voy a detener para hablar de los Cuentos de la Alhambra. El autor pasó 3 años viviendo en nuestro país, de 1826 a 1829, visitando el Escorial para documentarse, y fue tal su admiración por la cultura morisca y la historia española que dejó 3 admirables historias que aún hoy no son muy conocidas para el gran público. Estos libros son Crónicas moriscas, Crónicas de la conquista de Granada y Cuentos de la Alhambra. El estilo de Irving está impreso en la corriente del romanticismo. Poseía un espíritu aventurero, más de un europeo que de un norteamericano, y que le llevó a abandonar sus estudios de derecho para dedicarse a la literatura y la historiografía. Él mismo decía en Cuentos de la Alhambra que mi tierra natal era pródiga en promesas de juventud. Europa posee los ricos tesoros acumulados por el tiempo. Después de leer los Cuentos de la Alhambra, observamos no ya un paralelismo, porque sería exagerado decirlo, pero sí una similitud de espíritu con nuestro español y sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. Irving crea una atmósfera mágica, sensible, tenebrista, pero también muy colorida y folclórica. Los fantasmas, las leyendas, el pasado y la profundidad y costumbrismo en los personajes crean un cuadro literario e imaginativo muy fácil de reconocer. La leyenda de Sleepy Hollow, también traducida como La leyenda del Valle Durmiente en español, es un relato corto escrito en 1820 donde vemos conexiones con leyendas holandesas y con Halloween, cuyos ingredientes que dieron forma desde la original tradición hasta lo que se ha convertido hoy en día quedan muy reflejadas con algunos detalles como la calabaza, el ambiente fantasmal y las raíces europeas del poblado de Sleepy Hollow, que se halla situado junto al río Hudson, en Nueva York. La mayor parte de la narración es un cuadro costumbrista basado en la vida y circunstancias concretas de los protagonistas, que en este caso el protagonista es Ichabod Crane, maestro del pueblo. También tenemos a Brom Bones, un antipático jinete de caballos, y a Katrina, una jovencita hermosa a cuyo amor aspiran los 2 anteriores. Entre este triángulo amoroso vamos a conocer las costumbres y el folclore de Sleepy Hollow y cómo, al acercándonos al final, el jinete sin cabeza cobra un gran protagonismo y el relato se transforma en un espectáculo de narrativa romántica y aterradora. A modo de epílogo sirven las palabras del narrador imaginario llamado Geoffrey Crayon,
que, en boca del supuesto manuscrito redactado por Dietrich Knickerbocker, dos nombres seudónimos de Washington Irving, finaliza años después con testimonios del suceso de Sleepy Hollow, aunque realmente nos deja con más interrogantes sobre lo que pudo haber sucedido. En realidad, este relato no es de terror en su mayor parte. Podría decepcionar a los ávidos lectores de este género, pero realmente es una historia que roza el goticismo literario y solo hacia el final tenemos una buena dosis de horror, que es la guinda de esta pequeña joya. En el epílogo se baraja la moraleja del cuento y el autor juega con esta maza para dar mayor cabida de sentido a la narración y de fuerza de apoyo a lo que ha sucedido. De esta forma se incluye al lector en los interrogantes planteados en las hipótesis de lo que pudo haber acontecido en Sleepy Hollow con los hechos narrados. Actualmente existen 3 adaptaciones para la pantalla. Contamos con La leyenda de Sleepy Hollow y El señor sapo, de 1949, que contiene 2 cuentos independientes y está producido por Walt Disney. Luego tenemos Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza, de 1999, que es la antes mencionada, dirigida por Tim Burton y protagonizada por su actor fetiche, por Johnny Depp. El guión me decepcionó bastante porque la convirtió en una especie de culebrón familiar al estilo de Scream. En 2003 salió a la luz un esperpento de animación para niños que deben ser considerados mascotas tontas, a juzgar por lo que he podido ver en esta película, y está producida por Portlight Entertainment. Por último, la serie de Sleepy Hollow, que también he nombrado antes, comenzó en 2013, no ha gozado de mi aprobación. Lo siento mucho, pero el guión tiene muchas idas y venidas interminables y la simplicidad con la que está realizada, no sé, carece de originalidad. Yo he disfrutado de Sleepy Hollow, del relato original, desde hace muchísimos años, concretamente, y recomiendo la lectura en cualquier momento del año, pero sobre todo en otoño e invierno, que es la época ideal para ambientarse en leer a Washington Irving, y tiene más cuentos y libros de este tipo. Sobre todo en el Día de Todos los Santos y All Hallows Eve, ese Halloween actual, porque recordemos que son tradiciones paralelas de la misma raíz tradicional. Vamos a abrir el portal que son estos libros de leyendas y mitos ancestrales para encontrar misterios y descubrir terrores. Bien, los cuentos de la Alhambra, que antes no he continuado porque quería hacer un pequeño atisbo de estos cuentos, pero ahora vamos a comentarlos mejor. Los cuentos de la Alhambra lo conforman 34 cuentos. Son leyendas que revolotean a la Alhambra durante su ocupación mora y también contiene anécdotas del viaje que realizó Washington Irving de Sevilla a Granada, en el que explica con detalle los acontecimientos de la ruta con su peculiar estilo narrativo a través de montes y localidades, presentando a las gentes que encontraba y los lugares donde se hospedó como si de otro cuento se tratara. Este viaje, y debido al agradecimiento español a este autor por su obra y dedicación a nuestra cultura, nació la ruta de Washington Irving, de 250 kilómetros de itinerario. Luego comentaré algo más sobre esta ruta. Es precisamente en este relato, el primero de todos, titulado El viaje, donde Irving describe costumbres, lugares, objetos típicos de los ciudadanos andaluces, vestimentas, detalles gastronómicos y folclore de la época. Recordemos que en estas fechas, la segunda década del siglo XIX, se encontraban en auge los bandoleros, a quienes el autor tiene muy presente en este relato. Otras curiosidades de la narración de este viaje son las continuas referencias a El Quijote, que no son pocas. De hecho, al mozo que acompaña en el viaje a Irving lo bautiza como Sancho. Y, en palabras de Eduardo Melero, dice así: Cuando comparé su alegría, la del escudero, delante de las alforjas con la que experimentó Sancho ante las espumosas ollas en las bodas de Camacho, comprobé que estaba muy versado en la historia de Don Quijote. Como la mayor parte de la gente sencilla de España creía firmemente que aquella era verdadera historia. ¿Hace mucho tiempo que ocurrió eso?, me preguntó con mirada interrogante.
Sí, hace mucho tiempo, le contesté. ¿Más de 1000 años, quizá? Dijo, y había indecisión en su mirada. Eso, por lo menos. El escudero quedó satisfecho. Nada agradaba tanto a este criado tan sencillo como el que yo le comparase, dada su afición a los placeres de la mesa, con el famoso Sancho, y no le llamamos por otro nombre durante el viaje. No deja de ser llamativa esta descripción, un tanto inocente quizá, que expone Irving de forma generalizada del carácter español. Sin duda, más que una narración, es un documento tan literario como histórico y cultural en varias vertientes. Eso sí, siempre desde un respeto cordial y sorpresivo, el autor etiqueta a nuestras gentes y se maravilla de sus capacidades de mostrar alegría y hospitalidad al viajero, para quien siempre tiene una sonrisa, comida y techo. Los cuentos de la Alhambra están divididos en dos temáticas. Los primeros relatos y algunos más intercalados en el orden del libro son descriptivos. El resto son cuentos y leyendas. Como he comentado antes, el viaje narra el recorrido de Sevilla hasta Granada que realizó el autor en compañía de otro caballero y mozo llamado Sancho. Después, el Palacio de la Alhambra, donde Irving comenta la visita al recinto de la Alhambra. Los siguientes relatos detallan lo que vio y lo que vivió allí. De una forma muy poética y legendaria, nos adentra a su visión de la fortaleza árabe más emblemática de nuestro sur, tanto artística como históricamente. Además hay que recordar que en tiempos de Irving la Alhambra estaba semiabandonada y era escondrijo y techo de malhechores y gente humilde, pues no existía ninguna regulación ni estaba protegida. Estos relatos conforman estampas del día a día de la temporada que el autor permaneció en la Alhambra, hospedado, durante 1829 y demuestran el ímpetu aventurero y poético, porque describe con apasionada capacidad las vidas de las personas que conoce y que viven en la fortaleza, todas las historias y leyendas de que es testigo en boca de estos propios habitantes, las investigaciones que realizó por rincones, pasadizos y portezuelas y por las que Irving va descubriendo secretos y maravillas de la Alhambra. Él mismo dice: «Y así nacieron estos apuntes de mis sencillos goces, que sólo deben su interés e importancia a la naturaleza de estos lugares. Estoy pisando una tierra encantada y me encuentro rodeado de románticos recuerdos». Washington Irving. Importantes negociaciones. El autor hereda el trono de Boabdil. Para facilitar la ambientación durante la lectura, la edición del libro escogido para este artículo contiene numerosos grabados a color de autores contemporáneos a Washington Irving y que muestran tal cual el estado y habitaje de la Alhambra en aquellos momentos, con sus gentes de condición humilde. Este libro lo adquirí en mi primera visita a Granada, en el año 2000, en la librería de la propia Alhambra, junto a otros títulos antes mencionados, Las Crónicas Moriscas y La Crónica de la Conquista de Granada. Son libros que guardo con mucho celo y que considero que son las mejores ediciones que hay en España. La editorial es Miguel Sánchez. En las leyendas otorga orígenes mágicos a la Alhambra, siendo también el escenario de encantamientos, romances, batallas. Aunque no es Granada la única localización, también vamos a viajar a Córdoba y a Sevilla, como a otros lugares. Irving ha sido nombrado oficialmente, tal como él se describió, hijo de la Alhambra. En el 150 aniversario de su muerte, en el año 2009, se instaló una estatua en su honor en la entrada de la Alhambra, obra del escultor Julio López Hernández. En el verano de 2019, 10 años después, pude ver esta estatua y hacerme una foto. Ya llevaba tiempo queriendo verla de cerca. Es la segunda vez que pude visitar Granada. El escritor ha sido enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow, en Tarrytown, Nueva York, precisamente en la misma villa en que se inspiró para el escalofriante y famosísimo relato de Sleepy Hollow. En su país está considerado un clásico de la literatura y no estaría de más que en España se le reconozca un poco más como embajador de la cultura y arte hispanos. El Patronato de la Alhambra dedica desde hace muchos años a que este reconocimiento llegue lo más lejos posible. Como curiosidad, existe una canción que, aunque no suene muy romántica, tiene mucho que ver por este tema. Se trata de Llorando por Granada,
del grupo español Los Puntos. Esta canción se grabó y se editó en 1970 y de pequeño la escuchaba en vinilo continuamente. Habla de la leyenda atribuida a Boabdil el Chico, el último rey moro de Granada, quien supuestamente lloró ante la pérdida de su reino, y su madre Aixa le dijo: «Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre». Todavía tengo 3 libros sobre Washington Irving por leer y que voy a enumeraros. Estoy seguro de que os encantará saber de ellos, por si queréis buscarlos y haceros con estos títulos. El primero es Washington Irving y la Alhambra, 1859-2009. Este es un libro bastante grande, a todo color. Fue editado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife en el 150 aniversario de la muerte del autor, y a raíz de una exposición temporal sobre este acontecimiento en 2009. En este libro figuran documentos históricos del autor, artículos, objetos relacionados con su obra y muchos más documentos gráficos. Luego tenemos cartas desde la Alhambra. Son cartas que Irving escribió durante sus estancias en Granada. La primera en marzo de 1828 y la segunda en julio de 1829. Van dirigidas a amigos y familiares. Sin duda es un documento para fanáticos. La edición y traducción van a cargo de Antonio Garnica Silva y está editado por la Biblioteca de la Alhambra. Es un libro en tapadura de apenas 170 páginas y las últimas contienen un apéndice gráfico con grabados de paisajes y tipos españoles de la época en Granada. Me costó 20 euros. Creo que es un precio más que hinchado, pero como es una rareza y no suelo hacerlo mucho, no me importó hacerme con él. Y por último, el título Washington Irving entre Manhattan y la Alhambra. Es la única biografía seria en español que he encontrado, escrita por Antonio de Calera y está editada en 2010 por Almuzara. También va acompañada por un puñado de páginas a color con grabados y documentos que amenizan esta biografía. Seguro que estos libros son carne de otros extensos artículos y programas que sin duda irán apareciendo a su debido tiempo en cosmoversus.com. Gustavo Adolfo Bécquer. El pasado miércoles 17 de febrero se cumplió el 185 aniversario del nacimiento del escritor. Hace un tiempo tropecé con una pequeña biografía. Es una biografía muy breve, escrita por Gabriel Celaya. La editó Ediciones Júcar en la colección Los Poetas número 4 en 1972. La segunda edición es de 1987 y tiene 208 páginas. Digo que es muy breve porque tengo aquí a mi lado otra biografía de más de 600 páginas y escrita por Robert Pallard, titulada Bécquer, leyenda y realidad. Está editada por Biografías Espasa, Perfiles de Siempre. No la he leído todavía, pero quede como recomendación de este programa. Bien, Gabriel Celaya, en la biografía, resume la personalidad adulta de Bécquer como vago y orgulloso, borracho y putañero, sucio y enfermo, carca y oportunista, pretencioso y venal. No sé si le falta la razón, pero los datos que nos llegan de los relatos de algunos de sus amigos, como Narciso Campillo o Julio Nombela, retratan al poeta no como al idealizado joven soñador romántico, sino como a una persona que fue arrogante, juerguista, soñador, orgulloso, patriota de su España y de su apellido Bécquer. Este apellido provenía de una familia de nobles que llegaron 2 siglos antes a España desde Flandes. Bécquer nace en Sevilla en 1836 y es huérfano a temprana edad. Desde pequeño denota síntomas de una desafiante imaginación y un espíritu muy romántico. Su segundo hogar de crianza, la casa de su tía Manuela, le proporciona una biblioteca suculenta donde lee a Balzac, Víctor Hugo, Chateaubriand. Todo ello seguramente le va a marcar de por vida para su posterior obra literaria. Los delirios de grandeza y éxito le llevaron a Madrid con 19 años, rodeado de sus amigos, pero los planes que habían trazado no resultaron como planearon. Tras unos años malviviendo entre tabaco, alcohol y prostíbulos, y de gastarse todo el dinero que le daban su inseparable hermano Valeriano y su tío Joaquín,
y despierto ya de la decepción que supusieron los enamoramientos a los que se daba, decidió buscar trabajo seriamente. Como los amigos no le faltaban, tampoco los protectores, pudo emprender camino en el periódico El Contemporáneo, que era de corte conservador como él. De salud débil y enfermiza, estuvo a punto de morir en 1858. Entonces se enamora locamente de Elisa Guillén, un amor imposible que nunca llegó a cuajar. Fue uno de esos amores que a la par le elevaban a lo divino y a la felicidad por sentir lo más bello del mundo y le hacía ciego ante la realidad del desengaño. Se convierte obsesivamente en el amor en mayúsculas, el amor sin remedios, sin soluciones, el amor que es adoración. Se casa con Casta Esteban, de la que nunca hablaba, y posteriormente se separó de ella. Posiblemente nunca la amara, a pesar de tener 2 hijos con ella. El motivo de la separación en principio fue por el adulterio de ella, posiblemente provocado por los desaires de Becker, pero se quedó él con los niños. Años antes de disolverse el matrimonio, en 1863, Becker pasó una temporada en el monasterio de Nuestra Señora de Veruela, Zaragoza, con su hermano y pintor Valeriano, para restablecerse de su mala salud. En este monasterio escribió las Cartas desde mi celda, publicados entre mayo y octubre de 1864 en El Contemporáneo. Las 9 cartas, última de ellas escrita en Madrid, nos acercan a un pasado de historia, cultura y arte en España, a sus costumbres y supersticiones, creencias y misterios, el entorno del monasterio, el cual describe amablemente y con grata sorpresa, es el total protagonista de las cartas. Aquí deja entrever su fascinación al encontrar aquellos bosques y montes mágicos, escenarios maravillosos que tantas veces descubre en otros lugares y que en aquel, particularmente, se abre paso a multitud de sensaciones, presas más de adoración y melancolía que de simple belleza natural. Siguiendo otros derroteros, descubre también en estas cartas fracasos y desilusiones, como tantos se llevan su vida de lucha contra la realidad que al mismo tiempo está obligado a aceptar. En cuanto a mí, puedo asegurar a usted que en aquel templo abandonado y desnudo, rodeado de tumbas silenciosas donde descansan ilustres próceres, me infundió más hondo respeto, me pareció más hermosa, más rodeada de una atmósfera de solemnidad y grandeza indefinibles que otras muchas que había visto antes en retablos churriguerescos, muy cargadas de joyas ridículas, muy alumbradas de luces en forma de pirámides y de estrellas, muy engalanadas con profusión de flores y de papel y de trapo. Cartas literarias a una mujer. Fueron publicadas en El Contemporáneo entre diciembre de 1860 y abril de 1861. Becker mismo afirma del amor: es la suprema ley del universo, ley misteriosa por la que todo se gobierna y rige, desde el átomo inanimado hasta la criatura racional. No las llega a finalizar, están relacionadas con las rimas y, por su brevedad, son 4 cartas, deja muy claro un testimonio de importancia de la mujer en su creación poética. Tuvo otros muchos proyectos literarios entre manos, pero la mayoría no llegó a nada, como por ejemplo la historia de los templos de España, que Becker define como la más amplia y detallada descripción de cuantos en nuestra patria representan el sentimiento religioso, la devoción, la piedad y el arte bajo múltiples aspectos, según sus palabras. Esta obra consta de 5 únicas entregas, aparecidas entre el 5 de agosto de 1857 y el 5 de enero de 1858. Aparecen íntegramente construcciones toledanas: la Basílica de Santa Leocadia, San Juan de los Reyes, Ermita del Cristo de la Luz, Santa María la Blanca y Nuestra Señora del Tránsito. Pareció marcado por una mala estrella, ya que a finales de la década de 1860 el manuscrito de las rimas, que conservaba su mecenas y ministro de Isabel II, González Bravo, desapareció en un incendio que destruyó la vivienda del conservador a causa de una revuelta, y tuvo que rehacerlas a partir de lo poco que tenía. Llevó a cabo también otro proyecto junto a su hermano. Es un periódico que ve quincenalmente la luz
y es llamado La Ilustración de Madrid. Está acompañado, claro está, por los dibujos de Valeriano. Es un puesto que no ocupó ningún otro dibujante. Es un periódico donde no faltan colaboraciones. Amador de los Ríos, Roberto Roberts, Pradilla, Eusebio Blanco. Es un periódico que proporciona a Bécquer un gran placer al comentar los dibujos de su hermano. Trabaja en exceso, pero nunca a disgusto. Es un gran placer su labor periodística y literaria y cultural, de la que se siente orgulloso. También se siente orgulloso de su hermano, por ser libre de firmar los artículos con su nombre y sin esconderse. Todo ello bajo la tinta de un poeta sin aires de grandeza, pero nunca por afán de protagonismo. Gustavo Adolfo llegó a estrenar zarzuelas y teatros, sin apenas éxito, pero sus leyendas y rimas fueron bienvenidas por el público. Celaya identifica en esta biografía a dos hombres bajo el nombre de Gustavo Adolfo: a Gustavo Adolfo Domínguez, el ser humano, y a Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta. Dice esto porque Bécquer era su quinto apellido, en realidad, y lo usaba para darse renombre. Los diferencia en gran medida por sus gestas personales y por su obra, y cita a Erich Auerbach para excusarse. La exigencia, muy frecuente ahora, que lleva a considerar la obra independientemente de su autor, solo se justifica por el hecho de que a menudo la obra ofrece un cuadro de su creador mejor integrado y más real que las informaciones, quizá casuales y engañosas, de su vida. Bécquer muere en 1870 por enfriamiento, meses después de la pérdida de Valeriano. Para nada fue su vida lo que soñó que quería ser, desde que a sus 14 años, a la orilla del Betis, soltaba su imaginación y evadía los minúsculos deseos y futuros planes a los ecos de las aguas, a la móvil e inquieta sombra de los álamos. Todos esos sueños quedaron en su mente, como versos secos de una rima nunca escrita. Cuando yo tenía 14 o 15 años y mi alma estaba henchida de deseos sin nombre, de pensamientos puros y de esa esperanza sin límites, que es la más preciada joya de la juventud, ¿cuántos días, absorto en la contemplación de mis sueños de niño, fui a sentarme en Us-Ribera y allí, donde los álamos me protegían con su sombra, daba rienda suelta a mis pensamientos? Yo soñaba entonces una vida independiente y dichosa, semejante a la del pájaro que nace para cantar. Después de haber tenido en mis manos muchas obras de Bécquer, parece como si él mismo hablara a través de las palabras dirigidas tan gratamente a nuestra comprensión. Tal vez encuentre en estos libros la esencia del escritor en lo que fue su vida, la obra que nos lega a través del tiempo. Puedo leer atentamente y me sacuden pasajes con momentos febriles de sus múltiples noches en vela. Concluyo que era un poeta por naturaleza. Desde esa biblioteca de su niñez hasta su estancia en el monasterio de Veruela, nada pudo cambiar en su carácter. La medianoche, luz de velas, libros, el ambiente monótono, rústico, acogedor, la pluma, las cuartillas, las quimeras, todo estaba preparado para el comienzo de su tarea en plasmar sentimientos y descripciones fantásticas en relatos de leyendas tortuosas, plasmar su carácter y sus sueños y sus deseos solo con el tono de poeta aletargado y las nubes del crepúsculo que son, sin duda, su medio locomotor para viajar a donde es capaz de hacerlo. Bécquer se sumió en la melancolía romántica del aire, de la tierra, las personas de su época, la familiaridad con que define los rasgos de una montaña o una criatura irreal, las costumbres de un pueblo poco corriente. Todos los pueblos son para Bécquer nido de riqueza literaria y cultural, o de sus gentes. Todo ello nutre al poeta de su necesario alimento. Sin las emociones de la soledad de su carácter no hay poesía. Sin el amor arrebatado de su musa no hay poesía. Nunca se da por vencido. Después de un colérico turbión que derrumba su castillo, ahí está el caballero legendario que puebla un Toledo fascinante o un Moncayo fantasmagórico, empecinado en seguir dando a su vida el sentido guardado en la prosa. Es una prosa sencillamente adornada, sencilla como las cosas a las que alguien como él colma de importancia y de las que exprime su sentido moral y filosófico, o también el sentido íntimo. Hoy como ayer, las leyendas oscuras de amor o esas desdichadas y quejumbrosas rimas
o esas expresivas cartas desde una celda monástica. En fin, toda la obra de Bécquer, en ella quedan vivos sus escritos clavados en ceniciento papel, para que encuentre el lector delirios de los sueños de aquel sevillano muchacho de ojos desafiantes a la realidad, escondidos y vagabundos y aletargados, delirios bellos como los que él calificaría de digno de ser contado. Somos Marcos Palacios y Eduardo Melero. Gracias por acompañarnos en esta nueva ruta. La música que nos ha acompañado esta semana pertenece a la banda sonora de la película El piano y compuesta por Michael Nyman. Os esperamos en el próximo viaje de la Pulsar Paradise. Mientras, podéis seguir todas nuestras novedades en cosmoversus.com. Que tengáis feliz viaje.